porque Dios no es una máquina Bendix. ¿Sí me explico? Que le echas la moneda, le aprietas y sale lo que querías. Dios no es así. Nuestra relación con Dios no se trata de alguien a donde venimos y simplemente sacamos provecho de acercarnos a Él. Entonces, esas lecciones tuvieron que ver con las que el pastor Andrés habló en estas par de semanas pasadas. Hoy, pero sí, claro que sí, llegaríamos tarde o temprano a este punto, al punto de nosotros pedir, al punto en el que venimos a Dios para solicitar para nuestras necesidades. Y aquí encierras todo lo que tenga que ver con tus necesidades. Y respecto de esto hay 2 o 3 cositas que sería muy bueno mencionar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34 dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo primero que tenemos que ver con el asunto de las peticiones es que, número 1, pedimos porque no vivimos afanados. O pedimos sin afán. Sí, claro, yo puedo venir delante de Dios y pedirle, pero no puedo vivir con un afán o una ansiedad respecto de aquello que le estoy pidiendo. Porque dice estos versículos que acabamos de leer, Él sabe de lo que tú tienes necesidad. ¿Qué le vas a pedir? Él ya sabe lo que le vas a pedir y sabe de tus necesidades. Me encanta un versículo que habla del sustento y de la providencia de Dios sobre toda su creación. Está en Salmos y él dice este pasaje: abres tu mano y las bestias se sacian de bien. Cierras tu mano y son turbadas. Es decir, que cuando él quiere alimentar al león en la sabana, él abre su mano y alimenta al león. Pero si él cierra su mano, ese día el león no va a comer. Así es el sustento de Dios. ¿Han escuchado hablar de la divina providencia? ¿Sí? La divina providencia no es una señora o alguien que se le ponen veladoras. No. La divina providencia es ese atributo de Dios que le permite ver de antemano. ¿Sí me explico? Ver de antemano, prever y al mismo tiempo proveer. Son 2 palabras: prever y proveer. Él prevé lo que vas a necesitar y Él lo va a proveer. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un nuevo trabajo? Él ya lo vio de antemano. ¿Me estás siguiendo? Y no solamente vio que necesitas un nuevo trabajo, pero también te lo va a dar. Prevé y provee. ¿Me están siguiendo? Simple y sencillamente, ya con eso uno debería de vivir menos afanado, menos preocupado por las cosas que necesitamos. Entonces Él prevé y Él provee. Entonces podemos pedir sin afán, sin estarnos preocupando. Además dice Mateo 6:8, unos versículos antes de los pasajes que hemos estado estudiando, dice: Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Pero aquí no dice, en este pasaje que vamos a leer, no dice que no pidas, solo dice que Él conoce bien nuestras necesidades. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, hablando de los gentiles, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidas. Es decir, probablemente alguien oró esta mañana, alguno de los presentes. Probablemente, ojalá y todos, ¿verdad? Pero probablemente alguno oró esta mañana. Y al orar, hizo una petición. ¿Sabías tú que Dios ya conocía lo que ibas a pedir antes de que lo pidieras? Claro que sí, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos. Lo más
íntimo de nuestros pensamientos, lo que está en el corazón, Él lo conoce. Entonces tal vez alguien se preguntará, bueno, si Él ya sabe lo que le voy a pedir, ¿para qué pedir? ¿Sí me están siguiendo? ¿Para qué pedir? Bueno, la respuesta es, aquí no dice que no le pidas. Aquí dice pídeme. ¿Sí me explico? Pero no me pidas afanado. Esto de pedir a Dios, y tiene que ver con el punto que vamos a hablar a continuación. Esto de pedir también nos conecta con Él. No solamente en la oración hay oportunidad para pedir, pero además de pedir, en la oración y nuestras solicitudes también es una manera de conectarnos con Él. Entonces, pedimos también porque esto revela nuestra dependencia. Dependencia. Alguien escribió, no recuerdo muy bien quién es el autor, pero leí esta cita hace algún tiempo, y era respecto de Pablo. No sé si usted se acuerda que Pablo tenía un aguijón en la carne. Sí. Algunas personas piensan que era una batalla por su salud en cuanto a su visión, que tenía problemas con la vista. Algunos dicen eso. Realmente no sabemos. Pero respecto de este problema físico, esta enfermedad, este problema de salud, Pablo pidió a Dios que se lo quitara. No sé si usted ha leído esos pasajes o está al tanto de eso. Pablo solicita a Dios que le quite eso. Y Dios le dice, bástate mi gracia. No se lo quita, no le quita el problema. Pero el hecho de no quitarle el problema de alguna o de otra manera mantiene a Pablo humilde, dependiendo de él. Porque hay un versículo ahí que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en esa debilidad de Pablo, el poder de Dios se perfeccionaba. Entonces, por eso necesitamos depender de Él continuamente. Porque algunos dicen por ahí, si Dios nos diera todo inmediatamente, probablemente algunos de nosotros ya ni siquiera estaríamos aquí en la iglesia. Y desgraciadamente, en ocasiones así ocurre. Alguien viene con una gran necesidad, pide una cita con los pastores, alguien ora por esa persona, le decimos, bueno, de alguna o de otra manera le mostramos cómo depender de Dios respecto de ese asunto, se resuelve el asunto y nunca lo volvemos a ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque no creó un vínculo de relación con Dios. Solamente vino por una necesidad. Ahora, la necesidad, y es algo que el pastor Andrés siempre dice, las necesidades son puertas de oportunidades para conocer a Dios. Y Dios aprovecha estas puertas de oportunidad para relacionarse con nosotros. No está mal tener necesidades. ¿Sí me explico? No es el fin del mundo que tengamos que pedir cosas de Dios y que algunas de estas tarden en llegar. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene dependiendo de Dios. Él conoce mis necesidades y al reconocer que dependo de Él, que yo vengo a Él a solicitarle estas cosas, esto provoca que mis necesidades le den a Él el lugar que le corresponde en mi vida. ¿Me están siguiendo? El lugar de Señor, el lugar de mi proveedor, el lugar de mi Padre Celestial, el lugar de la persona de quien dependo y a quien recurro para obtener lo que necesito. Y también me ubica a mí en mi posición correcta respecto de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Yo soy el que necesita y Él es el que provee. Entonces, el pedir en la oración, cuando yo vengo a Él y pido, estoy dándole el lugar que le corresponde y estoy tomando el lugar que me corresponde a mí también. El Hijo y el Padre, el que depende y el que provee, el que recibe y el que le encanta dar. ¿Sí me están siguiendo? Yo tengo un problema con algunas personas
que seguramente aquí no hay de esas. Pero tengo un problema con algunas personas que no le piden a Dios, demandan de Él. ¿Me están siguiendo? Es decir, vienen como con una exigencia. Y es que tú me tienes que responder, tú me tienes que cumplir. Bueno, vamos a pensarlo esto un momentito. ¿Dios te tiene que dar algo? No contesten tan rápido, no contesten tan rápido. Por eso les digo, vamos a pensarlo un momentito. ¿Dios te tiene que dar algo? ¿Está obligado a darte algo? Piénsenlo un momentito. Piénsenlo un momentito. Los que han tenido oportunidad de leer su Biblia tal vez más de una vez, tal vez algunos versículos les suenen por ahí, les reboten en la cabeza. A ver, ¿alguien tiene que decir algo al respecto? No es que esté obligado a darnos algo. No es que esté obligado. Por amor, ella nos dio promesas. Ajá. Por su amor ya nos dio la vida y nos dio lo que hay. Por su amor ya nos dio cosas, también sí. dice, pidan y se les dará. Pero mencionó algo muy importante, las promesas. Las promesas. Yo no puedo obligar a Dios más allá de lo que Él se ha obligado conmigo. Así mismo se ha obligado conmigo. ¿Sí me están siguiendo? Yo no puedo venir y demandarle algo que no me ha prometido. Pero sí puedo venir y decirle, tú dijiste, tú dijiste. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Yo sí puedo venir y decirle, oye, a ver, aquí está escrito en blanco y negro. Y aquí dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, entonces yo vengo a pedir que tú cumplas lo que me prometiste. ¿Sí me están siguiendo? Pero eso es muy diferente a aquellos que vienen delante de Dios supuestamente en una oración, pero demandan que Él obedezca, casi no sé si podríamos decir capricho. El otro día estaba oyendo una canción, no les voy a decir en dónde, pero bueno, estaba oyendo una canción y el que cantaba decía, tú te mueves al sonido de mi voz. O sea, Dios se mueve al sonido de lo que yo digo. Y yo digo, a ver, teológicamente eso ¿dónde quedó? ¿Dónde está eso bíblicamente sustentado? No, espérame tantito. Él no se mueve al sonido de mi voz. Es que no es y no se ofenda con lo que voy a decir, pero no es un perro entrenado para que yo le diga siéntate y que se siente. No. Mi petición en la oración lo coloca a Él en el lugar que le corresponde, el Señor, el Rey, el Creador del universo, y me coloca a mí en el lugar que me corresponde. ¿Sí me explico? Su criatura, su hijo, su siervo, el que depende absolutamente de su gracia y de su misericordia. ¿Me están siguiendo? Entonces mis peticiones, en primer lugar, deben ser sin afán. En segundo lugar, deben reflejar esa dependencia. En tercer lugar, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Quedó claro lo que estamos platicando? ¿O alguien tenía algo más que decir? Con confianza, con libertad. ¿Sí? La obediencia está unida a las promesas, la obediencia de parte de nosotros a las promesas. Que si la obediencia está unida a el cumplimiento de sus promesas, creo que tal vez esto le parezca sorprendente, pero no. No. Porque si sus promesas estuvieran condicionadas, hay algunas que sí están condicionadas. Es decir, Él me dice, haz y yo haré. ¿Sí me están siguiendo? Pero hay otras que no están condicionadas. Hay otras que son de su pura gracia y su pura misericordia. En la Biblia tenemos varios ejemplos de pactos en la Biblia. Podríamos
quedarnos aquí unas 5 horas hablando de la teología del pacto, pero no tenemos tanto tiempo. Pero hablando de los pactos, hay pactos en los que las dos partes están comprometidas. Si yo hago esto, la otra parte se compromete a hacer esto. Un ejemplo de ese pacto bilateral es el pacto del Sinaí, donde Dios le da a Israel 2 tablas con las leyes, los 10 mandamientos. Tú obedeces este pacto, tú te comprometes a hacer lo que dice aquí, y yo me comprometo a hacer esto. ¿Sí me están siguiendo? Es un pacto bilateral. Pero hay otros ejemplos de pactos en la Biblia donde Dios, de su pura gracia y de su pura misericordia, Él dice: yo te voy a dar, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto por ti, independientemente de que el receptor haga, obedezca, cumpla o no. Por ejemplo, ¿qué pasó con la promesa que le hizo Dios a David? Que de su descendencia siempre habría una persona que iba a reinar. ¿Sí me están siguiendo? De la descendencia de David viene uno de los peores reyes de Judá. Se llamó Manasés. La tradición judía dice que Manasés mandó a poner al profeta Isaías en un tronco hueco y luego lo partió con un serrucho, así, lo aserró. Incluso en Hebreos, en la epístola de los Hebreos está mencionado, fueron aserrados, haciendo referencia al profeta Isaías. Ahora, este rey malvado, llamado Manasés, si la promesa que Dios le hubiera hecho a David dependiera de la obediencia, ahí se hubiera acabado todo. Pero no dependió de su obediencia. ¿Sí me está siguiendo? Dependió absolutamente del que había hecho la promesa. Y a pesar de los varios reyes malvados que hubo en Judá, Dios sostuvo su promesa, y entonces vino el rey de reyes descendiente de la tribu de Judá, que es Jesús. ¿Sí me sigue? Entonces, ¿contesté su pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Le seguimos? Ok, número 3. El tiempo se va rapidísimo. Número 3. Le pedimos porque llevamos un registro, porque podemos llevar entonces con nuestras peticiones, podemos llevar o comprobar su fidelidad. Y en este punto es fantástico poder tener una referencia. No sé si el pastor les ha mencionado o les ha animado a que cuando el Señor te hable en tu Biblia, tú le pongas una fecha ahí, ¿no? Y ores al respecto, ¿no? Órale, Señor, yo recibo esta promesa, y le pongas una fecha cuando Dios te la dio. Y luego cuando Dios te lo cumpla, también ponerlo. O llevar un cuaderno. Incluso aquí al principio del año pasado y al principio de invitamos a toda la congregación a escribir en estos cuadernitos de visión, escribir peticiones ahí con toda claridad, la fecha y lo que estamos pidiendo, para que en el transcurso del año, cuando Dios responda a sus peticiones, también registrar. ¿Sí me están siguiendo? Mire, hay hombres en la Biblia, sobre todo eso lo podemos ver muy claramente en Salmos. Salmos está lleno de pasajes donde el salmista dice las innumerables ocasiones en las que Dios le ha contestado. ¿Sí me están siguiendo? Sería fantástico que tú pudieras llevar, o que usted, perdón, ya me ando tuteando con usted, que usted pudiera llevar un registro de cada petición contestada. ¿Sabe por qué? Porque eso le puede dar a usted mayor confianza en lo siguiente que va a pedir. ¿Sí me está siguiendo? Porque si no llevamos ese registro, si no tenemos esa memoria de sus oraciones, de nuestras peticiones contestadas, si no tenemos esa memoria, no voy a tener tanta confianza al pedir que haga algo por mí. ¿Me está siguiendo?
Pero si yo saco alguno de estos cuadernos y empiezo a leer, mira, Dios contestó esto, mira, cuando yo le pedí esto, 2 años después, aquí estuvo la respuesta. Cuando nosotros llevamos ese tipo de relación o de ese registro, ese récord de oraciones contestadas, eso me llena a mí de confianza de poder venir y decirle, yo sé que tú cumples. Yo sé que cuando vengo a ti y solicito, hay una respuesta de parte tuya. Estábamos con el pastor Andrés en la mañana, estábamos revisando estos puntos y yo le dije de algo que yo acostumbro. Yo acostumbro a escribir en un cuadernito, en uno como, pues en inglés le dicen journal. Estas son algunas de mis oraciones. No sé si alcanzan a ver. No se pueden leer porque son personales. Pero esto lo empecé a hacer como desde el 1985 más o menos, 86. Y nada más no traje el correcto, este es el que estoy escribiendo ahorita. Pero aquel que escribí en el 85, me acuerdo bien, y si quieren la próxima semana se los traigo para que lo vean. Pero hay una página